Hola ajedrenautas, les doy la bienvenida a Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico. Yo soy Said y el día de hoy vamos a ver un final cósmico, un final muy instructivo de Karpov. Esta partida fue jugada en 1979 entre Anatoly Karpov, ex campeón del mundo, y entre una persona de apellido Hort. Lo primero que hay que hacer es analizar la posición antes de intentar deducir cuál fue la jugada de Karpov. Las blancas tienen ventaja de espacio, ¿no? Como vemos, sus peones están más adelante. Y una cosa importante en esta posición es que su rey, el rey situado en D3, está ya en el centro del tablero. Y este es un factor importante en los finales, porque así el rey se puede desplazar ya sea hacia el flanco de rey o hacia el flanco de dama de manera más fácil. Y ya sabemos que en los finales la actividad del rey es muy importante. La jugada que eligió aquí Karpov fue la jugada de torre A1. ¿Cuál es la intención de esta jugada? Pues es bastante clara, ¿no? Avanzar el peón de A, avanzar el peón de A, déjenme cambiarle aquí el color, y abrir más columnas para que esta torre sea más fuerte, ¿no? Una torre es más fuerte si tenemos columnas abiertas. Muy bien. Y aquí las negras decidieron hacer una jugada que parece muy normal y que de hecho conceptualmente también parece bastante correcta, porque hacen la jugada de G6. Pero esto es un error. La jugada parece buena conceptualmente, otra vez, ya que el alfil parece superior al caballo, ¿no? Estamos en una situación abierta y entonces pareciera que el alfil, al ser superior, no debe cambiarse. Sin embargo, el hecho de que el peón G se haya movido cambia mucho la valoración de esta posición, y Karpov lo ve perfectamente. La mejor jugada que tenían las negras era caballo B8, justamente evitando el cambio y cuidando el avance de A6. Esta posición habría sido mucho más de tablas, mucho más equilibrada. Pero tras G6, por parte de las negras, Karpov sorprende a su rival capturando el caballo. Y ahorita vamos a ver por qué. Se capturó con torre, torre por D7. Se debe tomar de torre para que el rey mantenga vigilado el peón de A, ya estoy diciendo palabras raras, el peón de A y en general el flanco de dama, ¿no? Y aquí es donde Karpov eh, cambia la estrategia, pero porque cambió la estructura. Normalmente la estructura nos va a determinar mucho los principales planes que tenemos en una posición. Y aquí, al momento en el que se movió el peón de G6, entonces se generaron nuevas debilidades. Y entonces Karpov hace una muy buena jugada que es torre F1. Y ahora son claras las debilidades que generó la jugada de G6, ¿no? Las debilidades que se generaron fueron F7 y el peón también de H6. ¿Qué intentó acá Hort? Intentó llevar su rey a B8. Rey B8 para mantener vigilado el avance de A6. Lo que sigue que hizo Karpov fue una jugada bastante teórica de bloqueo con torre F6, ¿vale? Esto es muy típico que la torre lo haga, ¿no? Y ahora si se dan cuenta, los avances de G no son tan fáciles de hacer porque este peón podría caer muy fácil, el peón de H. Y este peón también está bloqueado justamente por la torre que ahora se encuentra en F6. ¿Qué hicieron aquí las negras? Jugaron rey A7. El plan es muy sencillo, ¿no? Simplemente van a por este peón que está desprotegido. Bien, aquí Karpov hace la jugada natural en esta posición y para seguir avanzando en el flanco de rey, que es donde tiene el mayor ataque. Hace H5 y aquí las negras cometen el error definitivo de la partida, porque juegan rey A6. Ahora, este es un error definitivo de la partida, porque Karpov dispone de una jugada totalmente ganadora. Muy instructiva, esta jugada es súper instructiva cuando tenemos peones
más avanzados que los del contrario. Si nos damos cuenta, estos peones están mucho más cerca de coronar que cualquiera de los peones negros. Bueno, de hecho, cualquiera de los peones blancos está mucho más cerca de las casillas de coronación que los peones negros, ¿no? Y ese es un tema estratégico y táctico bastante importante. Bien, ¿por qué es el error definitivo? Paren el video, los invito aquí a parar el video y que me digan qué creen que jugó aquí Karpov. Espero que la hayan encontrado porque justamente es la jugada de G5, una jugada brillante, muy muy brillante, porque ahora de hecho las negras están prácticamente obligadas a capturar en G5. Si hacen cualquier otra jugada, si hacen por ejemplo rey por A5, simplemente peón por y el peón pasado es prácticamente imparable, ¿no? Pero también de esta manera, cuando se juega G5, también se va a generar un peón pasado, ¿no? Aquí las negras tuvieron que jugar H por G5 y la jugada con la cual generamos un peón pasado es exactamente H6. H6 y ahora las blancas disponen de un peón pasado que va a ser decisivo, ¿vale? Las negras todavía intentaron rey por A5, viene H7 y con lo cual deja a las negras con jugada única si no es que quieren que les coronen en H8 directamente, ¿no? Viene la jugada de torre de 8 y ahora sí, torre por F7, protegemos al peón y, eh, y estamos amenazando cosas como torre G7 seguido de torre G8 para apoyar a la coronación del peón. Lo que hacen aquí las negras es que juegan B5, intentando generar un contrajuego en el flanco de dama. Aquí Karpov se da cuenta muy bien de que debe capturar y que de hecho las negras no pueden capturar, bueno, sí pueden, pero sería un error capturar con el peón en B5. Si bien les crearía un peón pasado, después de que las negras capturen acá, las blancas ahora van a tener dos peones pasados y no solo uno. Entonces, estratégicamente quedarían totalmente, bueno, tácticamente y estratégicamente quedarían totalmente perdidas, ¿no? La mejor jugada que tendrían, de hecho, sería rey B5, rey por B5, que es la que jugó aquí Hort. Y aquí viene otra jugada súper instructiva de Karpov. Porque aquí simplemente podríamos seguir con nuestro plan de torre G7, obligando a que las negras vayan a torre H8, ¿no? Que vayan hacia H8, porque de lo contrario vamos a poner nuestra torre en G8 y va a ser inevitable la coronación. Pero aquí Karpov nos muestra por qué fue campeón del mundo, ¿no? Una técnica impecable en los finales y es que primero da este jaque, torre B7, ¿no? Una jugada muy instructiva porque antes de mandar la torre a G7, aleja al rey contrario del centro del tablero, ¿no? O sea, con esta jugada el rey se tiene que ir a A6, pero fíjense cómo, en caso de que el rey quisiera ir hacia el centro, en caso de que este rey quisiera ir hacia el centro, perdón, ya lo estoy moviendo como caballo, en caso de que este rey quisiera ir a atacar a este peón, ahora tendría que ocupar dos tiempos y no uno, que es cuando estaba en B5, ¿no? Entonces, ahora sí, mandamos la torre a G7 y después de torre G8, vamos a ver que tras rey E4, acercándonos a estos peones débiles, rey B5 y rey F3, rey C4, ataca el peón, pero ahora esta torre puede ir a D7 y defender ambos peones, tanto el de H7 como el de D4. Ahora, hagamos método de comparación. ¿Qué hubiera pasado si las blancas no dan primero el jaque en B7? Vamos a ver esa posición. Hemos regresado a la posición antes de que las blancas jugaran torre B7 jaque y vamos a ver qué hubiera pasado si las blancas no dan ese jaque obligando al rey negro a que se vaya a la columna A. Supongamos entonces que Karpov hubiera elegido jugar aquí torre G7 directamente, que la torre igualmente se hubiera tenido que ir a H8 y que el rey se hubiera ido directamente a E4, ¿no?
Entonces vean cómo ahora este rey solo está a un tiempo de llegar a la casilla de C4. Y entonces, cuando esta torre tenga que defender aquí a D7, para que este rey pueda moverse hacia la columna F y empezar a atacar estos peones débiles, entonces las negras dispondrían de una jugada como torre F8. ¿Ya vieron? Y entonces, ahora este rey está cortado. Esta torre está cortando todo el camino de nuestro rey. Y entonces, cosa que no hubiera pasado si este rey hubiera tenido que llegar a la casilla de C4 en dos tiempos. ¿Vale? Entonces, regresamos a la posición original y vamos a ver cuál es la diferencia. Hemos regresado a la posición en la que nos quedamos en la partida y le va aquí a las piezas negras. Y aquí, como nos damos cuenta, ahora sí, por el método de comparación, las negras no podrían jugar, bueno, pueden jugar, pero otra vez sería una jugada mala, torre F8, porque ahora el rey estaría en perfectas condiciones de irse hacia la casilla de G4 y atacar estos peones débiles, lo cual no pasaba si le dábamos ese tiempo a las negras de llegar en solo un tiempo a la casilla de C4, ¿vale? Entonces, ahora ya nos quedó clara la diferencia. Entonces, lo que hicieron aquí las negras fue jugar rey D3, intentando bloquear un poco el camino de este rey y acercarse hacia los peones débiles, tal vez apoyar el avance de este peón, pero la posición de las negras ya está totalmente perdida. Lo que hizo Karpov aquí simplemente fue rey G4, atacando los peones, y en una jugada desesperada, este Hort entregó la torre, ¿no? Torre por H7, torre por H7, rey por D4, pero tras torre por D7, las negras abandonaron. Cosa curiosa, porque en esta posición las blancas van a lograr comerse cada uno de los peones y llegar a un final ganado, que es rey y torre contra rey, pero como método de comparación, otra vez, me gusta mucho este método, que de hecho lo propone este otro youtuber que se llama Andrés Guerrero, Maestro Fide. Si quieren, luego voy a dejar en la descripción su canal porque también pone cosas demasiado instructivas en sus videos. Pero siempre el método de comparación es bastante importante, porque en esta posición, eh, como los peones negros están tan atrás, entonces las blancas van a lograr comerse cada uno de ellos. Pero vamos a ver una posición que es totalmente una suposición y que de hecho sería de tablas, en la cual los peones negros estén adelantados. ¿Cómo cambiaría la perspectiva y el análisis de esa posición? Vamos a ver. Ahora tenemos esta posición que es bastante similar a la que se llegó en el final de Karpov-Hort, pero aquí lo único que le cambié es que este peón está bastante más adelantado, o sea que las negras tienen un peón ya bastante adelantado, ¿no? Y vamos a ver cómo eso hace toda la diferencia. En la partida, las negras se tenían que rendir porque necesitaban muchos tiempos para que este peón coronara. Pero aquí, por esta situación en concreto, las negras van a lograr empatar la partida. Supongamos que aquí las blancas juegan torre C7, las negras juegan rey D3, rey por G5, liquidando estos peones, C2, rey por G6 y rey D2, apoyando el último paso que el peón necesitaría para coronar, ¿vale? Y entonces aquí las blancas se verían en la necesidad de estar dando jaques, ¿no? Torre D7, rey E3, y todo el tiempo se está amenazando en una coronar el peón. Entonces tendríamos que regresar a C7 y el rey simplemente regresa a defender el peón y nos encontraremos aquí con una triple repetición porque no hay manera de que las blancas avancen en esta posición. Este rey nunca puede avanzar. Bueno, si avanza, simplemente rey F5, por ejemplo, las negras coronan, con lo cual obligan a las blancas a capturar la dama y después de rey por C1 es una posición completamente de tablas, ¿no? Y listo. Quería mostrarles esa posición para que viéramos el método de comparación y cómo los peones pasados adelantados son muchísimo más fuertes que peones que estén en sus casillas originales o muy atrás en su posición original.
Muy bien, ajedrenautas, espero que haya sido instructivo este video y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.